Nuestro saludo cariñoso, cordial, afectuoso de Iglesia Bautista Getsemaní, ubicada en el condado de Queens, en Good Haven, New York, y su pastor Rogelio López, a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos en la fe de Cristo Jesús. Quisiéramos en esta ocasión principiar haciendo una oración y quisiera pedirles, por favor, tomen un tiempecito junto conmigo para orar. Vamos a aclamar al Señor, vamos a pedir su bendición y Dios pondrá palabras en nuestra boca para expresarnos. Así de que oremos, por favor, le invito a hacerlo. Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar donde tu nombre se invoca, venimos, Señor, con corazones contritos y humillados, reconociendo tu grandeza, tu perfección, tu santidad. Señor, que eres un Dios grande, eres un Dios poderoso. Y venimos aquí a suplicarte tengas compasión y misericordia de nosotros. Pedimos en esta hora, Señor, por las familias que han perdido a sus seres queridos. Hay dolor, hay tristeza en sus corazones y solo tú tienes el bálsamo que puede cicatrizar esas heridas sentimentales. Pedimos en el nombre de Jesús que seas propicio a la necesidad de cada familia que en este momento se encuentra con ese dolor en sus corazones. También pedimos, Señor, por los hogares de nuestros hermanos en la fe. Tú sabes y conoces de las enfermedades que sus cuerpos también han experimentado y te pedimos en el nombre de Jesús que del trono de la gracia descienda el don de sanidad, ese don que solo tú tienes y que lo puedes impartir en cualquier cuerpo de aquel que clame pidiendo ese beneficio de parte de ti. Y así te rogamos, Señor, que suplas toda necesidad en las familias de nuestros hermanos en la fe y en la nuestra. También te rogamos en esta hora que nos des tu bendición, que nos permita, Señor, contar con la iluminación de tu Santo Espíritu para comprender tu palabra, para comprender lo que nos has revelado en este santo libro y que nos ayuda para conocer de ti, para conocer de tus propósitos, para tener y recibir bendición de lo que nos has dicho en cuanto a lo que es el futuro del ser humano y en cuanto a lo que tú tienes programado para la historia de la humanidad. Pedimos estos favores, Señor, y te damos gracias por habernos escuchado y porque tú tienes siempre una respuesta para cada petición que se te hace en el trono de la gracia, porque eres un Dios misericordioso. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos y amigos que nos escuchan y que nos ven por este medio de difusión. Recordemos que estamos en un tiempo de recordación acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y les invito para que usted abra su Biblia allá en el libro del profeta Isaías. Vamos a ir ahí al capítulo número 53 y leeremos los versos del 1 al 6. Isaías capítulo 53, versos 1 al 6. Permítame hacer la lectura bíblica y usted, por favor, ya que estamos en casa, usted tiene un tiempecito ahí para tomar su Biblia. Y le ruego, ábrala, ahí en el capítulo 53 de Isaías. Vamos a leer los versos 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue
por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Gloria al Señor por su palabra, dada a conocer en esta hora a través de la revelación escrita. Consideremos lo que nos está diciendo el profeta Isaías. Recordemos que el tema que tenemos es historia sagrada. Esa es la parte número 2, historia sagrada 2. Pero estamos hablando ahora, trayendo el contexto del mensaje anterior, sobre lo que se describe de Cristo Jesús en las Sagradas Escrituras Antiguo Testamentarias. Y ahora vemos aquí en el capítulo 53 del profeta Isaías que está dando descripciones de lo que iba a suceder con la persona de Jesús. Y es interesante. Yo espero que usted siga escudriñando su Sagrada Escritura y se dé cuenta de esa fidelidad de Dios y de cómo Dios nos hace saber muchas cosas que son necesarias saber para comprender lo que son sus anhelos, lo que son sus deseos, lo que está dentro de su corazón, lo que está dentro de sus sentimientos. Nos ama de una manera muy especial. Y aquí nos va a expresar, a exponer el profeta lo que estaba considerado que tenía que hacer Jesús en su ministerio y lo que tenía que sufrir por la humanidad. Nos describe ciertos padecimientos, este profeta, Isaías, nos describe ciertos acontecimientos que se cumplen en la persona y ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Pero si usted va aquí a este pasaje que leímos, quisiera que pusiéramos nuestra atención en lo que hemos leído en esos 6 versículos. Nos dice el profeta Isaías, notemos la expresión del profeta, consideremos qué es lo que él está diciendo, qué hemos leído en este momento. Y vemos que hay una pregunta que él hace. ¿Quién ha creído? Esa es la pregunta que él hace. ¿Quién ha creído? Y cuando analizamos esto nos da la idea como que el profeta estuviera conversando con Dios. Él está quejándose delante de Dios. Se está quejando por la indiferencia del pueblo a ese mensaje que él está dando, a lo que él está escribiendo que va a suceder en el futuro. No se le pone el interés que Dios requiere de su palabra. Y por eso la pregunta, ¿quién ha creído? Y como decía hace un momento, da la idea de que el profeta estuviera hablando con Dios, estuviera conversando con Dios y quejándose por la indiferencia del pueblo. Así es de que también vemos ahí en esas palabras, en esas expresiones, que Isaías estaba consciente, por así decir, de el mensaje que estaba dando él. Él estaba consciente de que el mensaje que impartía no era mensaje propiamente de Isaías, sino que era un mensaje que él había recibido de parte de Dios. Entonces el mensaje es un mensaje divino, es un mensaje de Dios para la humanidad, para todo aquel que se interese en ponerle atención a lo que Dios dice a través de su siervo, a través de su profeta. Y tenemos un ejemplo allá si usted va a buscar en el profeta Jeremías, capítulo 1, verso 9. Ahí tenemos algo que nos ayuda a comprender lo que estoy explicando acerca de cómo Dios pone esa responsabilidad en los siervos que escoge para ese menester. Y ahí en Jeremías, capítulo 1, verso 9, se nos dice que Dios ha puesto, fíjese bien, palabras de Dios en la boca de Jeremías. Y el texto más o menos dice, he puesto mis palabras en tu boca. Así es de que dentro de este contexto escritural podemos llegar a una conclusión o a una determinación. Podemos comprobar entonces también de que la predicación es una comunicación de un mensaje que tiene su origen en Dios. Espero que eso lo tomen muy en cuenta para poder seguir
la ilación de lo que estamos considerando en esta hora y lo que Dios nos revela siempre en este santo libro, ¿verdad? Así es de que, si usted nota en el texto, Isaías hace otra pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es la pregunta que él hace. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y podemos encontrar a la luz de la palabra del Señor, y dentro de ese contexto, Dios ha extendido su brazo para ser de bendición, para ser de ayuda. Y vemos que la Biblia nos describe que el brazo de Jehová se ha extendido, se ha manifestado sobre los oprimidos, los que están en esa condición. Jesús hizo bien y sanó a todos los que estaban oprimidos por el diablo, dice la Sagrada Escritura, allá en Hechos, capítulo 10, verso 38. Usted lo puede ver después más detenidamente. También vemos que el brazo de Jehová se ha extendido sobre los endemoniados. Cuando vemos el ministerio de Jesús, Jesús reprendió al demonio, nos dice la Escritura, y el demonio salió del muchacho y quedó sano. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 17, verso número 18. También el brazo de Jehová se extendió sobre los enfermos. Y dice la Escritura que traían enfermos de diversas enfermedades. Y Jesús los sanaba. Eso lo encuentra usted en Lucas 4:40. También vemos que el brazo de Jehová se ha extendido sobre los desesperados. Por eso hay un testimonio de una persona que escribe ahí en uno de los salmos, en el Salmo 42. Dice, me hizo sacar de la desesperación. Me hizo sacar del lodo cenagoso. Y otra referencia más acerca de esto del brazo de Jehová que se ha extendido para beneficiar a las personas. Tenemos que Dios ha extendido su brazo sobre los pecadores. Y dice la palabra del Señor, los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Eso lo encuentra usted en el Salmo 34:10. Así es de que le di unas pequeñas referencias para ver que la Biblia, que la historia sagrada, nos da evidencias, nos hace comprobar que lo que Dios ha dicho es una realidad, que todo lo que está plasmado en este santo libro es algo fidedigno, no tenemos por qué dudar de él. Así es de que podemos ver, a la luz de este contexto que estamos hablando del brazo de Jehová que se extiende, podemos ver que no hay tribulación, no hay angustia, de la cual no pueda librarnos el brazo poderoso de Jehová. Ahora yo le preguntaría a usted, ¿cuál es su necesidad? Y recuerde a la luz de la Biblia que el brazo de Dios te la puede suplir. Toda necesidad puede ser suplida por Dios. Así es de que nos da ese aliento, nos da esa esperanza, nos da esa seguridad. Luego aquí en este texto aparece la palabra renuevo. Usted ve el verso 2, dice, subirá cual renuevo delante de él. Renuevo significa, por así decir, ¿cómo le dijera yo? Un árbol que empieza a reverdecer. Ese es un renuevo de un árbol que empieza a reverdecer. También puede ser una planta delicada, tiene esos dos significados. Y el Mesías, porque estamos hablando de él en este contexto, se está hablando de una manera figurada también. El Mesías se presenta como un renuevo que se levanta de Dios, se levanta, mejor dicho, de una nación prácticamente destruida, como estaba Israel en el aspecto espiritual. Y de ahí se levanta ese renuevo, porque siempre hay esperanza en Dios. Y Él siempre hace que se renueven las situaciones y condiciones de nuestra vida espiritual. Y Jesucristo, el Mesías, es el renuevo que se levanta, como dije hace un momento, de una nación prácticamente destruida. Y cuando dice el texto, porque aquí leímos la otra palabra, que delante de Él, cuando se levanta ese renuevo delante de Él, significa delante de Jehová. Significa la aprobación de Dios a la persona y ministerio del Mesías. Aquí lo vemos, está claro en estas referencias que nos da la Sagrada Escritura acerca del ministerio de Jesús y de la persona de Jesús. Veamos el verso 3. Oiga estas palabras que expresa el escritor. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado
y no lo estimamos. Esa es la declaratoria de este siervo acerca de lo que iba a hacer y a experimentar el Mesías prometido de Dios. Y aquí tenemos pues que fue despreciado. Y cuando usted analiza sobre los desprecios que Jesús experimentó, y están evidenciados aquí en la Sagrada Escritura, nos podemos dar cuenta que fue despreciado en su nacimiento. ¿Se recuerda usted dónde nació Jesús? En un pesebre. Dadas unas circunstancias que tuvieron que permitir que eso sucediera así. Fue despreciado de los hombres y nació en un pesebre. Usted sabe la historia, cuando se analiza todo lo que es el tiempo del nacimiento de Cristo Jesús, se nos describe cómo tuvieron que ir a pedir lugar en los hoteles de aquel tiempo, en las pensiones, en los mesones, como se le llamaba también, y no había lugar. Y por último fue a nacer en un lugar que no era el apropiado, en un pesebre, un lugar donde tenían animales y ahí comían. Así es de que, por eso decimos que fue despreciado en su nacimiento. Despreciado también en Gadara. ¿Se recuerda usted cuando llegó Jesús y encontró a un hombre que estaba poseído por el demonio y Jesús lo libera? Y el demonio se le identifica como una legión, como legión de demonios, y Jesús libera a este hombre, pero los demonios se poseen a los cerdos, y entonces es despreciado en Gadara, después de haber sanado a un endemoniado. Y ahí están las historias bíblicas y usted tiene las referencias que puede compartir. No me voy a extender mucho para no quitarle mucho tiempo. También fue despreciado por sus conciudadanos. Usted oyó la vez pasada en el mensaje anterior de que fue despreciado. Pidieron que Jesús no fuera su rey. Incluso pidieron que perdiera la vida en la cruz del Calvario, que fuera ajusticiado por la ley romana. Así es de que los hombres prefirieron en su lugar a un malhechor. Y se acuerda cuando hacen la presentación allá con Pilato, no lo encuentra culpable de ningún delito y se los hace saber al pueblo de Israel. Y ellos dicen, no, queremos que castigues a este, que lo crucifiques y que dejes libre a Barrabás. Y piden a un malhechor en lugar de Jesús, en su lugar. Así de que también el verso 5 nos dice aquí, cuando dice que es varón de dolores, que fue despreciado y sufrió. El verso 5 de este mismo capítulo nos da una pequeña descripción. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así es de que sí hubo un desprecio y hubo un sufrimiento para Jesús, y padeció muchos dolores. O sea, los sufrimientos del Mesías fueron tan grandes que también nos dice el texto que la gente no quería mirarlo. Voy a leerle otra vez el verso 5. Mas el herido fue por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero si vemos el verso 4, nos dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Así es de que Jesús sufrió grandemente, y cuando usted analice detenidamente, no le voy a dar muchos detalles, pero sí algo que está considerado ahí dentro de la experiencia del sufrimiento. Jesucristo sufrió psicológicamente, sufrió emocionalmente y sufrió físicamente. Y todo eso hay que tomarlo en consideración para llegar a comprender lo que es en sí el sufrimiento de Cristo Jesús, por usted y por mí. Él lo hizo por nosotros, lo hizo por amor a nosotros. Así es de que en este capítulo se está describiendo, como le decía hace un momento, todo lo que iba a acontecer en la persona y ministerio de Cristo Jesús. Y nosotros tenemos las reverencias que nos ayudan para comprender lo que es el amor de Cristo por nosotros. Así es de que nos dice el verso 5 que fue un varón de dolores, los sufrimientos fueron grandes y la gente prefirió no verlo. En el Salmo 22, 16 se nos dice que horadaron mis manos y mis pies. Cristo, cuando lo crucificaron, tuvo que sufrir el que le pusieran
esos clavos en las manos y en los pies, y eso abrió unos agujeros. Por eso dice que fue horadado, tanto en sus manos como en sus pies, y eso lo dice el Salmo 22, 16. También, si usted me acompaña al Salmo 69, vamos a ir un momentito al Salmo 69, para ver las descripciones de lo que nos dice. Por eso estamos hablando del tema de la historia sagrada, porque es algo que es histórico, pero que tiene repercusiones presentes, futuras. Así es de que en el Salmo 69, vea usted ahí, escuche lo que dice y busque en su Biblia también si me puede acompañar a leerla. Dice en los versos 20 y 21 del Salmo 69. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se complaciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esto fue lo que experimentó Jesús, y son palabras que estaban aquí, escritas antes de que las pronunciara, cuando estaba en ese sufrimiento. Esa fue su experiencia. Por eso hablamos de que fue varón de dolores. Así es de que, evidentemente, queridos hermanos y amigos, Cristo en su pasión mostró un rostro deformado que era preferible no contemplar. Y aquí la Escritura nos hace saber también, en una parte del verso 2, si usted va, regresemos a Isaías 53, 2, dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Y por eso estamos diciendo en esta hora que lo que se evidencia en cuanto a esa pasión que Cristo tuvo que experimentar, que tuvo que vivir, mostró un rostro deformado. Era preferible no contemplarlo, sinceramente. Y eso es lo que dice la Biblia. Y quizá mucha gente en ese momento no lo podía apreciar, no lo querían apreciar, de la manera en que se veía, de que estaba nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz del Calvario. Así es de que cuando se sometió voluntariamente a la muerte, porque Él lo hizo voluntariamente, de participar en este plan de redención, Cristo se somete voluntariamente a la muerte en esa cruz, en la cruz del Calvario, cumpliendo así la voluntad de Dios y con otro beneficio, con otro propósito. No solo era la obediencia a Dios para cumplir el plan que se habían propuesto, sino que era con un propósito de salvar a la humanidad perdida, para poder salvar. Por eso es interesante, por eso es conveniente que analicemos esto, ahora que tenemos tiempo en nuestras casas, de una manera detenida, y meditar y considerar lo que se nos revela en este libro acerca de ese amor sacrificial de Cristo Jesús, y poder darnos cuenta de que se cumplió todo lo que estaba establecido y que Cristo nos amó de esa manera para poder nosotros alcanzar la salvación de lo que es el sufrimiento eterno. Así de que se somete voluntariamente a la muerte y muerte de cruz, cumpliendo así la voluntad de Dios y para la salvación de la humanidad perdida. Cristo padeció a favor nuestro, queridos hermanos y queridos amigos. Cristo padeció a favor nuestro, de los seres humanos, y en lugar nuestro, en lugar de los seres humanos. Así de que aquí en Isaías 53, 6 se nos dice algo muy interesante también. Vea el verso 6. Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Decía pues que Cristo padeció a nuestro favor y en nuestro lugar. Todos nosotros, dice la Sagrada Escritura, nos descarriamos como ovejas sin pastor. O sea que cada ser humano sigue sus propios caminos para pecar. Y al pecar, nos hemos extraviado. Como la oveja, porque aquí nos hace, de una manera ilustrativa, nos pone la figura de la oveja. Porque la oveja es un animal
que tiene que ser guiado, que tiene que ser cuidado, porque él por sí mismo se pierde, se extravía. Y esa es la condición del ser humano. Por eso Jesús dijo que era el buen pastor de las ovejas. Y uno va comprendiendo todo eso cuando va escudriñando lo que la Biblia revela. Así de que la oveja es un animal, y nos está hablando de una manera figurada, que es incapaz de volver al rebaño por sí mismo. Y ese es el carácter natural, por así decir, cuando hacemos la comparación con el ser humano. ¿Por qué nos pinta Dios esta ilustración? Nos damos cuenta que el carácter natural del ser humano es estar inclinado a apartarse de Dios. Y por nuestras propias fuerzas somos incapaces de volver a Dios. No podemos. Y eso es lo que nos está dando a conocer en este pasaje, este escritor de la Sagrada Escritura. Para que recapacitemos, para que meditemos y para que también podamos hacer decisiones en base a lo que es nuestra condición. Seguimos nuestro propio camino cuando estamos alejados de Dios, cuando hacemos lo que nosotros queremos, cuando nos descarriamos. Seguimos nuestro propio camino. Y así se establece por cada uno de nosotros nuestra propia voluntad, en oposición a la voluntad de Dios. Tomemos en cuenta que el Señor Jesús fue destinado, según vemos en esta profecía, a llevar nuestras inquietudes, a llevar nuestras iniquidades, mejor dicho. Las llevó en la cruz en nuestro lugar. Así es de que Dios nos está diciendo que ya estaba Jesucristo preparado para todo esto, porque ese era el propósito, y Él había dicho voluntariamente que quería hacer esto por nosotros, por amor, sustituyéndonos a nosotros. Por eso decía hace un momento que debemos tomar en cuenta que Jesús fue destinado, según se ve en este plan de Dios, a llevar nuestras iniquidades. Las llevó, por así decir, ahí en el madero de la cruz, en nuestro lugar. Y eso es lo que nos está revelando la Sagrada Escritura y que debemos tomar muy en consideración. O sea que el Señor Jesús fue nuestro sustituto y sufrió así, de esa manera, nuestro castigo. El castigo que yo merecía, el castigo que merecías tú, Cristo lo sufrió. Porque la ley infligía un castigo de esa naturaleza a los que la quebrantaban. El castigo de la ley que era para mí lo recibió Cristo Jesús. Él me sustituyó recibiendo ese castigo. Pero para que ese beneficio se aplique a una persona, solo es necesario someterse a la gracia del Evangelio. Eso es lo que la Biblia nos da a conocer. Y el apóstol Pablo, cuando vamos al Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento nos da ciertas indicaciones, pero el Nuevo Testamento nos da las evidencias y nos aclara todo de una manera más comprensiva. Si no podemos comprender lo que está en el Antiguo Testamento, lo podemos llegar a comprender en el Nuevo Testamento. Y hablando de esto, de este pasaje que nos habla aquí Isaías, el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 3, vamos a ver esto en un momentito, el verso 25 nos dice lo siguiente, en una forma sintetizada, por así decir. Pablo nos dice lo siguiente: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así es de que hay una explicación del apóstol Pablo con unas palabras bien específicas y podemos comprender a la luz de esto. Cuando se analiza esta situación y leemos lo que el apóstol Pablo está explicando en el Nuevo Testamento, y nos aclara ahí en ese verso 25 del capítulo 3 de Romanos, que la salvación de Dios se ha manifestado por medio de Jesucristo para todos los que creen. La palabra propiciación que habló aquí el apóstol Pablo
La palabra propiciación nos hace ver que Cristo fue expuesto públicamente como sacrificio propiciatorio por los pecados de los hombres. Y aquí Isaías ya nos dijo que iban a voltear el rostro, que no iba a ser algo, que no iba a ser, como les dijera yo, muy llamativo ver a Jesús, porque estaba demacrado, estaba en una condición muy lamentable. Y eso ya nos explicó él aquí en Isaías capítulo 53. Y Pablo lo está dando a conocer de otra manera en ese capítulo 3, verso 25 de Romanos. Y en otras palabras podemos decir que su humillación fue presenciada. Y recuérdese que los ángeles son seres espirituales, pero ellos vinieron y anunciaron el nacimiento de Cristo Jesús. Estaban a la expectativa, ellos también pudieron apreciar lo que era la bendición de Dios cuando ellos mismos declararon el mensaje a los pastores aquella noche que Jesús nace. Y le dicen a los pastores, vayan a Belén, porque ahí ha nacido el Salvador del mundo. Y les da los detalles de cómo lo iban a encontrar. Y eso se ve en los evangelios. Está claro lo que Dios nos ha revelado. Y ahora, en este momento que estamos viendo aquí, lo que aconteció cuando Cristo fue a la cruz del Calvario. Y estamos hablando de lo que el apóstol Pablo nos trata de hacer saber de una manera concisa de lo que ya se había pronosticado o profetizado en el profeta Isaías. Vemos que él usa la palabra propiciación. Y estamos llegando a la conclusión de que fue expuesto públicamente como sacrificio propiciatorio por los pecados de los hombres. O sea que su humillación fue presenciada por ángeles y por hombres, por los seres humanos también. Porque eso fue en una vía pública. Acuérdense que lo crucificaron junto a otros dos malhechores, pero Jesús no era un malhechor. Así es de que luego nos dice en el texto el apóstol Pablo que lo presentó Dios como propiciación en beneficio de los seres humanos. Y luego dice en el verso 25 que estamos viendo, por medio de la fe. Aparece la palabra ahí. Nos dice por medio de la fe. Es decir, que la obra de Cristo Jesús ha sido hecha. Ya es una realidad, ya es un hecho, ya es un suceso que ya se llevó a cabo. Pero no beneficia, fíjese bien desde ese punto de vista, no beneficia a la persona a menos que crea. Por eso está hablando de fe. Para ustedes recuerda lo que dice allá en la carta a los Efesios, hablando de este tema, trayendo la ilación de lo que es la redención, de lo que es el plan de salvación que Dios ha hecho a través de Cristo Jesús para beneficio de toda la humanidad. Pero se requiere algo, que usted crea, que yo crea, que todos crean. Y todos los que hemos creído hemos salido beneficiados por lo que Dios nos revela en este santo libro y por su obra de poder en el Espíritu. Así es de que Efesios 2:8, ¿qué nos dice? Oiga, por favor, y busque su Biblia si tiene la oportunidad. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, verso 9, para que nadie se gloríe. Así es de que, por eso decía que al considerarnos en la ilustración de la oveja se extravía, se pierde y no puede regresar. Igual somos los hombres, tenemos la naturaleza de perdernos, de alejarnos de Dios, pero no podemos regresar a nosotros mismos. Pero Dios nos ha permitido hacerlo al creer en su palabra. Y es por fe, por eso dice que no por obras. Usted no puede regresar a Dios por usted mismo. Solamente Dios le da la oportunidad a través de la fe, al creerle a Él, el Espíritu Santo toma el control suyo y lo lleva para que esté en la condición apropiada que Dios requiere para tener comunión con Él. Así es de que decía que la obra está hecha, todo está revelado, todo está dado a conocer, pero no beneficia a nadie si no cree lo que Dios ha hecho. Y ahí lo vimos ya en Efesios 2:8. Así es de que luego nos dice el texto de Romanos 3:25. Aparece la palabra también. Ya vimos que es por medio de la fe.
Luego habla de su sangre, en su sangre. Si usted sigue el texto lo va a encontrar. Habla de la sangre de Cristo Jesús. Ahora, la sangre de Cristo Jesús significa el sacrificio de su vida entera. Derramó su sangre en la cruz del Calvario. Dio su vida por usted y por mí. El sacrificio de su vida entera. ¿Y cuál era el propósito de eso? Para manifestar la justicia misma de Dios. ¿Qué significa? La salvación, fíjese bien, preparada por Dios. Dios preparó un plan por el cual los hombres pueden ser justos, pueden estar justificados delante de Él. Así de que eso está implicado en todo esto que nos ha revelado la Sagrada Escritura, lo que nos dice la historia sagrada. Ahora bien, querido hermano y amigo, con lo poco que hemos podido llegar, lo poco que hemos podido ver, podemos llegar a una conclusión. Qué obra tan maravillosa, qué obra tan completa. Ahora te quiero dejar una pregunta a todo el que me ve y al que me oye. Y la pregunta es la siguiente. A la luz de este contexto, a la luz del escudriñamiento bíblico, a la luz de la lectura bíblica, a la luz de lo que nos va dando a comprender lo que se revela en este santo libro, yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Qué Dios demanda de ti? Y encuentro una respuesta que te puede ayudar. Dios demanda que creas lo que ha hecho por ti. La historia bíblica, la historia sagrada, es precisamente con ese propósito que se ha dejado. Y tenemos la oportunidad, todos los seres humanos, de analizarla, de verla, de conocer lo que nos revela la historia sagrada, lo que nos revela la historia bíblica. Y es con ese propósito, para despertar en ti y en toda persona fe para creerle a Dios. Así de que yo te invito a que sigas escudriñando tu Biblia, porque ella va a producir en ti, como dijo el apóstol Pablo, son palabras que están dentro de este contexto y que las puedo citar en este momento. Él dijo, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Óyele a Dios. Él te ha contado aquí, te ha dado estos relatos de lo que era su propósito y cómo se cumplió. Y eso nos revela todo el Nuevo Testamento. Todo se cumplió lo que Dios había determinado. Así es de que Él te ama, Él te aprecia, te estima y quiere lo mejor para ti. Nuevamente, la pregunta, ¿qué Dios demanda de ti? Porque tú tienes que reaccionar por ti mismo. ¿Qué Dios demanda de ti? Espero que hagas lo que es correcto ante el conocimiento que Dios te da a través de este santo libro que tienes ahí en tu mano. Dios te bendiga. Ten buena noche. Hasta pronto.